Muy buenas noches. Nuevamente para la carrera de turismo y particularmente para el Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos de la carrera, es un placer volver a ingresar a sus hogares con un nuevo programa de esta serie que hemos denominado ¿A dónde vamos? Si ustedes recuerdan, hace un par de programas hemos abordado la problemática que podría derivarse de un megaproyecto en el norte del departamento de La Paz, cuál es la represa del Bala, hacia la actividad turística. En este programa hemos querido profundizar en esta temática, pero sobre todo haciendo un análisis de cómo podríamos establecer a la actividad turística como una alternativa real a esta inversión tan importante en el país. Para esto hemos invitado al licenciado Marcelo Arce, que es un experto en turismo precisamente en la zona, para que podamos conversar y tratar de desnudar y desarrollar la temática. Pero permítanme inicialmente hacer una contextualización de este tema para recordar a los televidentes de qué se trata este proyecto. Recientemente el gobierno, el presidente Evo Morales, en su discurso de agosto, ha señalado que el país va a tener una reducción en los ingresos por hidrocarburos muy importante debido precisamente a la baja de la cotización del barril de petróleo. Y ha señalado con mucho énfasis que se quiere convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica. Y esto está corroborado en su discurso, como decía, con señalar una serie de proyectos que ya se están desarrollando y se van a desarrollar en el futuro. Según el ministro de Hidrocarburos y Energía, en una publicación de marzo, señala que existen en el país 25 proyectos hidroeléctricos que nos permitirían generar 16.000 megavatios. Esto implicaría la decisión de invertir de $50.000 millones en estos 25 proyectos. Estas son cifras realmente muy grandes para el tamaño de la economía del país, pero que muestran de manera fehaciente la voluntad, la decisión del gobierno por apostar a este sector para la generación de ingresos. Nada más para dimensionar esta cantidad de proyectos y cantidad de generación de megawatts, debemos señalar que el país en este momento está demandando alrededor de 1.200 a 1.400 megawatts por año, con lo cual, si hablamos de 16.000 megawatts, tendríamos 10 veces más ese potencial para exportar. Pero el caso que nos ocupa se refiere básicamente a la mega represa del Bala, en la cual se está calculando una inversión de 6.500 a 7.000 millones de dólares con una generación estimada de 4.000 megawatts. Esto, por supuesto, seguramente va a generar una cantidad de ingresos que no hemos podido determinar ni en las consultas ni en la investigación que hemos realizado, cuánto sería la estimación de ingresos anuales que habrían en el país. Entonces, para ver esta situación, ya estamos viendo en realidad en las pantallas, cuál sería más o menos la estimación de la inundación que se daría por esta mega represa. ¿Sí? En el mapa que ustedes están viendo, están señaladas las poblaciones, tanto San Buenaventura como Rurrenabaque, además de todas las poblaciones aledañas a la región, y particularmente el río Tuichi, donde en este momento están asentadas la mayor cantidad de emprendimientos de turismo. ¿Sí? Existen en este momento unos 8 emprendimientos que están funcionando a lo largo del río Tuichi, y particularmente Charalán, que es un poco el ícono de la región. Entonces, como ustedes pueden apreciar, la laguna o el lago que se generaría alcanzaría más o menos entre unas 200.000 a 300.000 hectáreas de inundación, que prácticamente cubriría justamente todo el valle del Tuichi en este momento,
y seguramente también se prolongaría hacia el Pilón Lajas. Básicamente esa es digamos, la magnitud de la inversión y de los efectos que tendría. Entonces, este es el contexto, Marcelo, y me gustaría ver más o menos, antes de ingresar al Madidi propiamente dicho en términos de turismo, cómo es que está creciendo el turismo de naturaleza en el mundo, cuál es la importancia que tiene, cómo podemos nosotros ver que puede ser una alternativa tan importante esta región para el país. Correcto. Bienvenido. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, estimado José. Gracias a las personas que están al otro lado de la pantalla por esta oportunidad de hablar un poco sobre esta región que me apasiona tanto. Esta región que me apasiona tanto justamente en esta semana de agosto, cuando llegamos al momento en que el planeta empieza a estar en sobrecarga, es decir, el planeta es un sistema único en el cual nosotros requerimos recursos y ahora en agosto hemos consumido los recursos que el planeta nos puede proveer para todo el año. Es decir, tenemos la mitad de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre donde vamos a sobreexplotar este planeta. Justo el 13 de agosto se cumplió el momento en que hemos alcanzado la capacidad de carga de recursos que consume la humanidad. Yendo al caso del turismo de naturaleza, entra dentro de este contexto en el cual el planeta necesita volverse más sostenible, necesita empezar a pensar en cómo desarrollamos una nueva forma de comportamiento de la humanidad en relación a nuestra naturaleza. Estamos en uno de los países más ricos del mundo, y no me refiero a hidrocarburos, no me refiero a minerales, sino me refiero a biodiversidad. En el mundo el turismo de naturaleza es el tipo de turismo de mayor crecimiento. El turismo ha estado creciendo a pesar de que los precios del petróleo se han ido incrementando y podrían ser una barrera para que se siga viajando, puesto que los pasajes internacionales, etcétera, tienen un costo mayor. Y ahora empezamos a enfrentarnos a una relación contraria donde baja el precio del petróleo, sin embargo el turismo sigue creciendo. Y el turismo de naturaleza probablemente, según la Organización Mundial del Turismo, está entre el 10 y el 13% de los viajes internacionales son por turismo. Además que es el tipo de turismo que más dinero gasta en relación a otros tipos de viajes, inclusive a los viajes de negocios, donde pues uno se imagina un viaje de negocios con grandes gastos de dinero en cenas lujosas, etcétera, pero es el turismo de naturaleza el que genera mayor movimiento económico en el turismo global. Entonces, estamos parados sobre una mina de oro y estamos parados en un contexto que nos permite generar esta visión diferente. Creo que esta ha sido una buena contextualización de cuál es la importancia del turismo a nivel mundial, y ya tal vez ingresando al país también sería importante dar algunas cifras. En los últimos 10 a 12 años el turismo en Bolivia ha tenido un gran crecimiento, ¿sí? Independientemente de la confiabilidad y respaldo de las cifras que tenemos, podemos señalar que en los últimos 12 años, como digo, hemos pasado más o menos de recibir 300.000 turistas promedio a 1.100.000, según las cifras del viceministerio, el último año. Y hemos pasado también de recibir más o menos 180, 200 millones de dólares a más o menos 560 millones de dólares de ingresos por turismo en los últimos 12 años. Esto implica que hemos triplicado más o menos, más que duplicado, casi triplicado, el flujo de divisas, y hemos triplicado el flujo de visitantes. Aquí es importante señalar que si bien el turismo en Bolivia está catalogado como turismo cultural, los principales destinos en Bolivia son básicamente el lago Titicaca, ¿sí?, que es cultura y naturaleza, Uyuni o lagunas el Salar de Uyuni y las lagunas de colores, y el Madidi fundamentalmente, que son los tres digamos, imperdibles junto a Sucre y Potosí en Bolivia. Entonces, y ahí ha crecido muchísimo el turismo, es decir, en Uyuni hemos pasado también más o menos, qué sé yo, de 12.000, 15.000 visitantes por año a tener más de 130.000. 170 dicen, ¿no? Las últimas cifras, 170.000 turistas. Entonces, en 10 años se ha más que multiplicado por 10 el flujo turístico en Uyuni. Entonces,
estas cifras deberíamos tenerlas presentes porque de lo que se trata ahora es de plantear cómo podríamos, si apostamos con políticas públicas de turismo, si apostamos realmente por desarrollar el turismo, así como estamos apostando, como decía al principio, por un cambio de matriz energética. Entonces, esto es lo que vamos a abordar, esto es lo que vamos a desarrollar, y también vamos a utilizar un ejemplo comparativo, el caso de Costa Rica, porque nos parece que podría servirnos de un espejo muy importante para ver qué podemos alcanzar en términos reales en el país. ¿Cuál es tu percepción respecto de esto? Yo creo que es interesante analizar la perspectiva de cómo ha sido el crecimiento del turismo en Bolivia, que primero ha habido un cambio de segmento, que responde a un cambio de segmento global, donde el turista hace unos años venía más por temas culturales o de turismo de aventura incluso, y ahora es la naturaleza la que empieza a traerlo. El caso claro es el que tú mencionabas en Uyuni, donde probablemente los turistas no pasaban de 12.000, mientras en otros destinos pues estaban mucho más fortalecidos. Y vemos Uyuni como un ejemplo muy interesante donde los turistas vienen a hacer turismo de naturaleza. Vienen a observar el hermoso salar, las lagunas, las aves que hay en estas lagunas, la fauna andina. Y este contexto ha hecho que el cambio en el segmento nos permita replantearnos estrategias de país hacia dónde estamos enfocando nuestros recursos. Bolivia ha empezado a liderar un proceso de turismo comunitario basado en el turismo de naturaleza, que ha sido un ejemplo a nivel internacional. Creo que estamos parados en un lugar donde el conocimiento que hemos ido adquiriendo lentamente nos permite decir que ha sido una estrategia que se ha generado hace algunos años, que ha sido muy exitosa, que ha generado beneficios en las comunidades, y cuando nos comparamos en temas, por ejemplo, de turismo comunitario, probablemente estamos bastante más avanzados que algunos casos de unos vecinos nuestros, donde no han llegado a ese nivel de desarrollo, sobre todo en temas de gestión comunitaria. Tenemos un país muy rico, tenemos un país donde la naturaleza ha sido pródiga, la naturaleza nos tiene paisajes y lugares increíbles. Bolivia es uno de los países más megadiversos del planeta. No tenemos mar, y ese es un problema para no estar entre los 5 primeros, pero estamos probablemente entre los 12 primeros. Y cuando hacemos el análisis, por ejemplo, con Costa Rica, Costa Rica es un país que ha cambiado su matriz productiva, su matriz económica, y sus estrategias y sus políticas han ido en ese camino. Salían hace unos días que Costa Rica hace algún tiempo ha prohibido la cacería deportiva. Nosotros lo hemos hecho hace bastante más tiempo que Costa Rica. Es interesante puntualizar ciertas cosas. Costa Rica es un país que probablemente entraría en uno o máximo 2 departamentos de Bolivia. Tiene 50.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, contra 198.000 kilómetros cuadrados de Bolivia. 1.098.000 kilómetros. En realidad el Madidi, solamente el Parque Madidi y la región, es el 40% del territorio de Costa Rica. Exactamente. Entonces estamos hablando de que tenemos una gran biodiversidad. Y si comparamos solamente el Madidi con Costa Rica, tú tienes altitudes de más de 5.000 metros en el Madidi, solamente en un área protegida, que bajan hasta 300 metros sobre el nivel del mar. En un contexto ecológico donde estamos en los Andes tropicales, que es la región más biodiversa del planeta. No estamos hablando de un desierto, estamos hablando de la región más rica que Centroamérica, de lejos. Y el corazón de este corredor es exactamente el Parque Madidi, considerada el área protegida más biodiversa. Lastimosamente, hablábamos hace un momento de cuánto invertimos en temas de investigación, y realmente estamos muy atrás en investigaciones, pero podríamos asegurar que Madidi, por su gradiente altitudinal, es mucho más biodiversa que, por ejemplo, algunas áreas protegidas que son consideradas muy bien. Justamente ese gran potencial, esa gran biodiversidad en términos de flora, de fauna, de geografía, etcétera, nos permitiría apostar muy bien y con muchas posibilidades de éxito hacia el turismo. Vamos a ver un video justamente un pequeño video de unos 4 minutos para establecer precisamente cuál es la potencialidad que tiene, qué es lo que podríamos hacer con y a partir de eso yo te pediría entonces que hagamos ya una profundización de los temas que deberíamos hacer en términos de políticas.
¿Qué deberíamos hacer en términos de operación? ¿Qué deberíamos hacer en términos de inclusión de las comunidades locales hacia la actividad turística? Entonces, realmente este es un gran potencial y, como decía al principio, lo que nos interesa es mostrar que el turismo puede constituirse en una alternativa seria de desarrollo económico, de generación de ingresos para el país, si es que realmente apostamos por una inversión apropiada y con un cambio de una matriz productiva. Entonces, por favor, veremos el video para que podamos tener el contexto de esta situación en el norte del departamento de La Paz y en una parte del departamento del Beni. La actual oferta turística de la Amazonía del norte paceño y la región occidental del Beni se concentran en dos destinos específicos. Uno en el área protegida de Madidi, sobre el río Tuichi, principalmente en torno al albergue ecológico Chalalán, y el otro se encuentra en las Pampas, a orillas del río Yacuma, cerca a la población de Santa Rosa. Para ambos casos, el centro de distribución es la población de Rurrenabaque, donde se concentran los servicios de hospedaje, alimentación y operadores. El ingreso al área protegida del Madidi se realiza tradicionalmente navegando el río Beni y luego el río Tuichi, hasta alcanzar el sitio de los campamentos. Para llegar a las Pampas se debe viajar 3 horas por carretera y luego navegar por el río Yacuma. Dadas las características de la actividad turística y la demanda que en los últimos años ha crecido considerablemente, ambos destinos podrían encontrarse en problemas de sobrecarga. Consiguientemente, esto significaría un riesgo para su adecuada conservación. Sin embargo, en la actualidad existen amenazas de mayor magnitud para el área protegida. Los proyectos de desarrollo como la explotación petrolera y la inminente construcción de una represa sobre el río Beni nos obligan a pensar en las alternativas con las cuales las actividades turísticas podrían sostenerse en la región. Una de las opciones más viables es la consolidación de la actividad turística por el flanco oriental del Madidi, tomando como punto de partida la población de San Buenaventura e incorporando a la población de Tumupasa. Esta alternativa aprovecharía la consolidación del Jardín Botánico, proyecto que está viabilizado a través del apoyo de la Universidad Mayor de San Andrés y de la carrera de Turismo. Entre las ventajas más importantes de esta alternativa está la participación de los municipios paceños, como San Buenaventura, Tumupasa e Ixiamas, en la consolidación de la actividad turística aprovechando los recursos del departamento. Por otra parte, se minimizaría el impacto ambiental, puesto que los recorridos de su mayoría se realizarían por tierra con caminatas guiadas, evitando así la contaminación de cuerpos de agua. Una segunda alternativa es la del norte del área protegida, en la jurisdicción del municipio de Ixiamas, que colinda con la zona de estribación de la serranía. Considerando que en los próximos meses la carretera de San Buenaventura a Ixiamas estará asfaltada y el viaje entre estas dos poblaciones se reducirá a solo 2 horas, este nuevo corredor turístico es una opción que puede tomarse en cuenta de manera seria. A esto se suma la actividad económica que sin duda generará el ingenio azucarero, que se está instalando en las inmediaciones de San Buenaventura. Una opción de agroturismo que es pensada a futuro tomando en cuenta que se incentivará la agricultura en la zona. En la presente entrega del programa ¿A dónde vamos?, analizaremos las alternativas que consideramos deben comenzar a tomarse en cuenta para hacer sostenible la actividad turística en la región del norte paceño, ante las inminentes amenazas ambientales que enfrenta esta región. Muy bien. Creo que estos breves minutos nos han dado un panorama muy completo de que al margen de que la región del Madidi, incluyendo Madidi y Santa Rosa, como se ha señalado bien, al margen, digo, de tener la gran biodiversidad, al margen de tener un potencial natural, en este momento tiene algunas condiciones adicionales muy importantes que nos permitirían visualizar de que la actividad turística podría aprovecharse de manera muy adecuada y con mucho éxito. Es decir,
ya se está construyendo la carretera San Buenaventura-Ixiamas. Tenemos pistas en Apolo y en Ixiamas, además del aeropuerto en Rurrenabaque. Tenemos ya, que lo ha anunciado recientemente el gobierno, que se va a hacer la carretera entre Rurrenabaque y Guayara Medín. Pasando por Santa Rosa. Pasando por Santa Rosa y conectando esta región. Entonces, estaríamos articulando esta región y lo que restaría realmente es invertir en lo que llamaríamos producción de turismo de manera adecuada. Aquí quisiera tal vez plantear dos cosas. Uno, el turismo lo que hace normalmente es tratar de, para los países en vías de desarrollo, ser un generador de recursos, de divisas. Pero fundamentalmente es un sector que permite generar empleo productivo permanente y además generar condiciones de vida mejor a las poblaciones locales. La población que existe en la región es realmente escasa. Estamos hablando de aproximadamente 75.000 personas que están en los diferentes municipios que están en las provincias Abel Iturralde y Franz Tamayo del departamento de La Paz y la provincia de Reyes en el Beni. Sin embargo, hay un gran potencial que podríamos aprovechar. Por otro lado, quisiera que nos refiramos al ejemplo de Costa Rica. Costa Rica, con un patrimonio natural muy importante, pero sin duda menor al que tenemos en el área, ha logrado en un plazo de 12 a 15 años cambiar su estructura productiva nacional y de ser un renglón que estaba después del quinto lugar, el turismo, ahora se convierte en el primer renglón de la economía de Costa Rica. Ha pasado de tener 300.000 turistas hace esos años a tener 2,5 millones de turistas. Pasa de generar igual 250 millones de dólares a tener 2.500 millones de dólares, ¿sí? Entonces, los cambios son posibles. ¿Cuál ha sido la virtud? De que en Costa Rica se ha adoptado una política muy clara de priorizar al sector turismo, pero de priorizar no de manera declarativa, sino con inversiones, con políticas, con reglamentos, con acciones, con capacitación concreta sobre el sector. Entonces, creo que este es el ámbito en el que deberíamos movernos para tratar de demostrar que el Madidi puede tener esa visión y podemos estar hablando de que a 10 años de que realmente hemos transformado el turismo en el Madidi y en el país. De acuerdo, bueno, yo creo que es importante pensar dónde queremos llegar. Como tú lo mencionabas, pues esos cambios que han habido en Costa Rica son fundamentales para que Costa Rica en este momento tenga un PIB per cápita de casi 4 veces lo que tenemos aquí en Bolivia. La capacidad de generar dinero que tiene el turismo para una economía como la nuestra es muy importante y ha sido menospreciada. Creo que en esa perspectiva, considerando las potencialidades que tenemos, si solamente analizamos el Madidi, tiene 1.158 especies de aves en relación a 890 que tiene todo el país de Costa Rica. Eso nos muestra cuál es la potencialidad desde la perspectiva del producto. Si analizamos el tema cultural, tú bien decías que tenemos muy poca gente allá, pero hay una riqueza cultural fundamental. Es una de las zonas con mayor diversidad de grupos étnicos, de lenguajes. Tenemos dentro del Madidi a tacanas, uchupiamonas, esejas, mocetenes, chimanes, probablemente toromonas, lecos en Apolo, quechuas, aymaras, migrantes que han llegado recientemente. Y yo me pregunto qué pasa si perdemos estas cosas, que el turismo tiene la capacidad de recuperarlas y ponerles un valor de mercado. A partir de las culturas, la gente está dispuesta a conocer estas culturas vivas. La gente está dispuesta a conocer esta naturaleza que tenemos en abundancia. Y realmente cuando analizamos nuestros índices de competitividad y nos comparamos entre Costa Rica y Bolivia, pues con una población casi 3 veces mayor, Bolivia acaba de subir en el ranking del puesto 108 en turismo al 100, lo cual no quiere decir que estemos bien. De 140 países que se evalúan, estamos hablando de países como Haití, etcétera. Creo que hay mucho que podemos hacer. En Bolivia realmente en turismo hemos invertido muy poco. Cuando vemos que todavía el viceministerio de turismo sigue siendo un viceministerio y nos sube a una categoría de ministerio,
nos muestra un poco la prioridad que le damos. En estos índices de competitividad está claramente marcado que pues no es una de nuestras prioridades. Nuestras prioridades están todavía hacia el sector extractivista. Y si nosotros invirtiéramos un poco de dinero, un décimo del dinero que invertimos en estas industrias extractivistas, probablemente tendríamos un importante cambio en nuestra matriz productiva como país. Si analizamos en la zona qué ha sucedido, tenemos turismo hace más o menos unos 20 años en la zona del Madidi. Empieza con algunas empresas pequeñas que operan en la zona del Tuichi y poco a poco va progresando hasta emprendimientos bastante interesantes como Chalalán. Se ha hablado mucho de cuánta plata se ha invertido en Chalalán. Se invirtieron $1.450.000, un fondo del BID con un fondo, con una ONG que se llama Conservación Internacional, pero el proceso de generar un modelo ha permitido que otras empresas empiecen a asumir este reto. Y ahora la política de Estado que tenemos está basada en el turismo comunitario, y eso es importante. Si nosotros hubiéramos invertido más dinero, no solamente en generar iniciativas de turismo comunitario, sino en generar realmente estrategias de mercadeo, generar políticas de sostenibilidad, generar nuevos productos. Tenemos lugares increíbles en el Madidi. Ustedes imagínense un amanecer en el Madidi donde tú estás en uno de estos lugares que se llama Caquiaguara, es una pared con paravas, y las paravas empiezan a llegar y tú puedes verlas iluminadas por el sol. Es algo fantástico. Sin embargo, es uno de los miles de productos que podríamos tener en esta zona. Nos hemos centrado mucho en algunos pequeños proyectos. A partir de Chalalán, una muestra clara es que la gente de Chalalán ha empezado a hacer sus propias empresas que también generan un beneficio local. Si nosotros promoviéramos este tipo de emprendimientos, si diéramos las condiciones de país para generar competitividad, y eso pasa por mejores sistemas de información, cómo hacemos llegar el conocimiento o nuestra oferta al mercado, temas de capacitación. Tenemos una de nuestras mayores restricciones en la zona es que no hay quien les enseñe inglés en la zona, y los turistas están llegando, por ejemplo, de Australia, uno de los mercados de mayor crecimiento. Y si nosotros nos enfocáramos a mostrar esto a los bolivianos, en mi último viaje he visto un cambio notable. A más o menos un 40% de las personas que tomaban tours en Las Pampas en el último viaje que he hecho eran bolivianos. Son bolivianos, sí. El camino a Rurrenabaque va a estar terminado en unos, digamos, 1 año, 2 años más, en el peor de los casos. Son 450 kilómetros desde La Paz, es más o menos la misma distancia que Cochabamba, y a mí se me hace muy agradable ir a pasar un fin de semana en Rurrenabaque en vez de ir a Cochabamba, que me encanta, pero pues Rurrenabaque está a un tiro de piedra realmente, y con un camino nuevo tenemos un mercado potencial que va viajando por tierra desde Cusco hacia el Salar de Uyuni, que puede hacerlo en, digamos, 5, 7 horas por tierra, en costos realmente eficientes que podrían cambiar completamente el destino. Yo quisiera justamente que remarquemos el hecho de que estamos planteando que la actividad turística debería constituirse en una alternativa seria, por lo menos para estudiar en términos de rentabilidad y en términos de efecto e impactos económicos, sociales y ambientales. Vamos a desglosar, vamos a analizar justamente cuáles son las características de esta producción o de los tipos de productos que se dan en Costa Rica, como decíamos, por ejemplo, para ver cómo podemos nosotros ver esa distancia de producción en el caso del Madidi, porque a veces uno piensa, claro, Costa Rica está bueno, está en el mismo continente, pero este es un país ya con otras condiciones, cuando en realidad nosotros tenemos condiciones que podríamos aprovechar y hacer productos que realmente sean muy efectivos. Vamos a hacer una pequeña pausa para que en la segunda parte del programa podamos ya desglosar precisamente estas alternativas y tratar de plantear escenarios, porque de lo que se trata es de visualizar a futuro cuál sería el planteamiento. Nada más les dejo con una idea. Uyuni era desconocido para el nacional. Iban muy pocos turistas extranjeros y en una década, o en 15 años, hemos multiplicado por 10 los flujos. En este momento hay muchos más emprendimientos de turismo y operadoras en Uyuni que en Cochabamba, en Santa Cruz e inclusive La Paz. Se genera más actividad económica allá que en muchas ciudades o muchas poblaciones intermedias.
Y eso que hemos invertido prácticamente nada. Entonces haremos un ejercicio de ver escenarios a futuro para ver cómo planteamos el futuro en el Madrid. Una pausa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Contacto UMSA, un programa dedicado a la Universidad Mayor de San Andrés con información actualizada y esta vez desde el stand de la UMSA de la 20ª Feria Internacional del Libro de la Paz. ¡Acompáñenos! La Universidad Mayor de San Andrés participa de la 20ª Feria Internacional del Libro de la Paz con producciones intelectuales de docentes e investigadores. Con el propósito de promover la lectura e investigación, la UMSA presentó su stand con distintas publicaciones y colección de libros sobre la reivindicación marítima y libros inéditos del siglo XVIII. Y la Biblioteca Central en realidad no ha querido quedar indiferente y estamos representando a nuestra institución con la exposición y venta de toda la producción intelectual de los docentes de la UMSA. En la exposición, nuestra Casa de Estudios Superiores mostró el proceso de restauración de libros dañados y composición de textos con detalles. Hemos traído por primera vez a la Feria Internacional del Libro un taller artesanal de encuadernación. Este taller está conformado por todos los materiales y equipos que fabrican los propios estudiantes para realizar trabajos de encuadernación que han llegado para este año 2015 a niveles altísimos de perfección. Los alumnos lo que hacen al fabricarse sus propias prensas es lograr que libros que estén en estados de deterioro como este, con partes faltantes de tapa, sin contratapa, con lomos destruidos, o como es el caso de libros como este que ha sufrido el impacto de bala, o este que está atacado por insectos bibliófagos, que son insectos que anidan en los libros y que producen orificios o galerías que en estado larvario ablandan el papel y destruyen. El rector de la UMSA, Dr. Waldo Albarracín, participó de la presentación del libro Fondo Indígena, la gran estafa. Y entonces de pronto llegan los dineros al fondo indígena y no generan los resultados inicialmente diseñados. Entonces, los protagonistas materiales del desvío de estos recursos, que está acá descrito de manera mucho más rigurosa en el texto, tienen que ser protegidos. El rector de la UMSA puso énfasis que la corrupción en el fondo indígena obedece a múltiples factores que difícilmente pueden ser esclarecidos debido a vínculos e instancias de poder, lo que denominó la corrupción de cuello blanco. Lamentablemente este es un caso muy doloroso y es un ejemplo de no esclarecimiento total de las cosas, porque si bien ha habido un informe de la Contraloría que señala cómo se fueron malversando recursos del fondo indígena, pero hasta ahora no existe una acción penal clara, contundente, que además tiende a proteger directo o indirectamente a los autores materiales e intelectuales de estos robos. En la sala Rubén Vargas, los autores de las publicaciones del stand de la UMSA presentarán sus investigaciones. Complementando las actividades de la UMSA en la Feria del Libro, se tiene programado la presentación de libros e investigaciones en diferentes salas de exposición. Si usted tiene alguna información relacionada con nuestra universidad, puede contactarnos al 244-5413 o al primer piso del monobloc central Estrategias Comunicacionales. Y agradecer a Cristina Spa, que se encuentra entre la calle Colón y Mercado, a media cuadra de la alcaldía. Esto fue Contacto UMSA. Hasta la próxima. Gracias por continuar
con nosotros y habíamos quedado antes de esta pausa en realizar un análisis un poco más profundo respecto de la potencialidad real que tiene la actividad turística para el desarrollo en el Madidi. En Costa Rica, el tránsito de pasar de más o menos 280 millones de dólares a 2.500 millones de ingresos, les ha costado, decíamos, una década y media. Pero eso ha significado una adopción de políticas muy importantes en las que han privilegiado, uno, la prioridad de lo que es el turismo. Se ha certificado a las empresas que trabajan en turismo sostenible, se ha hecho capacitación, se ha hecho una adecuada promoción, se ha hecho un posicionamiento adecuado del país y de la riqueza natural. En este momento, si señalamos los paquetes tipo en Costa Rica, podemos señalar que existen unos 2 o 3 paquetes principales que duran entre 9 y 11 días normalmente. El paquete más barato, que es casi todo incluido, digo casi porque solamente dejan libre unos 3 almuerzos y cenas, está alrededor de $900 por, como decía, 8 noches y 9 días. O pueden llegar hasta más o menos 1.100 si es que se amplía un día más. Por supuesto existen otros paquetes, como el paquete Luna de Miel, por ejemplo, que es muy especial, que implica una estancia de 10 días, 9 noches, que cuesta más de $3.300. Entonces, pero estas visitas de 10 días promedio incluyen visitas a playas, a volcanes, hacen cabalgatas, hacen canoping, hacen kayaking, etcétera. O si es una visita mucho más específica de naturaleza, van a santuarios de naturaleza, tortugarios, otra vez volcanes, etcétera, o parques nacionales. Y entonces ese cambio ha hecho que el turista se quede 10 días, pero gaste más o menos $100 por día. ¿Qué pasa en el caso de Bolivia? En el caso de Bolivia, el paquete típico dura 3 días, 2 noches. Estamos ofreciendo esos paquetes más o menos en $100 por los 3 días y 2 noches, con lo cual tenemos un promedio de $30, $35 por día, pero, y el volumen es menor. Si hiciéramos un cambio de esa matriz productiva, seguramente las cifras serían mucho mayores en el país. Entonces vamos a justamente desglosar esto, qué ha hecho Costa Rica, qué ofrece, qué actividades, para ver qué podríamos hacer también en el país, Marcelo. Correcto. Cuando nosotros analizamos Costa Rica, la mayor parte del turismo que realizan está centrado en áreas protegidas. Cuando vemos lugares como el volcán Poás con más de 300.000 visitantes al año, o el bosque de Neblina, que está muy cerca, con otros 280.000 turistas al año, o Manuel Antonio con 350.000 en la costa pacífica de Costa Rica, vemos las dimensiones del número de turistas que van a estas zonas. Muchas veces estamos pensando que nosotros tenemos un problema por el número de turistas, y más bien si nosotros lográramos organizar estos flujos de turistas, podríamos tener muchísima más gente visitando estas áreas. Es un tema de políticas de generar sostenibilidad, como tú decías, en nuestro patrimonio. Cuando nosotros estamos en Bolivia y cobramos $35 por un tour, estamos generando impactos que no vamos a poder restituirlos. Un ejemplo bien interesante ha sido cuando empezó Chalalán, cobraba $35 en un destino que se cobraba $18 diarios. De un día al otro se decidió que eso no era sostenible y que había que subir el precio en ese momento a $90, es decir, mucho más, triplicar el precio que ellos mismos tenían, pero contra los $18 que seguían cobrando las otras empresas parecía una locura. Eso fue lo que permitió a esta empresa, en medio del Madidi, lograr la sostenibilidad que ha alcanzado ahora. ¿Por qué? Porque hay un segmento que busca este tipo de turismo y eso te garantiza que la calidad del servicio que vas a recibir es diferente que si pagas $18. Lo que tú hablabas sobre certificación. No tenemos un sistema de certificación en Bolivia que sea confiable, que haya sido aplicado por las empresas y que muestre al mercado cierta confiabilidad, cierta certeza del producto que va a recibir. Solamente para profundizar en este tema, existe clientela para todo, ¿sí? Sí. Es decir,
Lo que hacemos nosotros es apostar por una clientela de ingresos bajos o de comportamiento más bien barato, ¿sí? De pagar lo menos que pueda. Cuando este tipo de destinos tranquilamente puede orientarse hacia segmentos con mayor nivel de gasto. Y no estamos hablando de que no podamos acceder, tú has señalado claramente, y eso ocurre tanto en el Madidi como en otras regiones del país. Es decir, pensamos que el turista que viene a Bolivia es un turista que no tiene capacidad de gasto, cuando en realidad lo que está buscando es calidad y puede pagar por esa calidad. En el Madidi hay turistas que llegan y pagan 18, 20 dólares por día, porque seguramente encuentran ese nivel de calidad. Dormir en una habitación común, sin baño privado, y por tanto van a pagar eso. Pero existe también en el propio Madidi o albergues que están cobrando 100 o 120 dólares, como Machaquipe, ¿cierto?, que van a tener otras exigencias. Lo mismo ocurre en el Salar de Uyuni. En el Salar de Uyuni se vende igual paquetes por 100 dólares los 3 días, cuando un solo hotel de la red Taica puede cobrar 100 dólares o más por noche. Entonces, no se trata de que no exista la clientela, sino que no estamos orientando bien nuestro producto. Estamos haciendo que nuestro producto sea muy barato y no dándoles las comodidades que pueden y requieren los turistas. Yo creo que tenemos miedo a cobrarle más. Creo que el mercado tiene la capacidad de pagar. Incluso que está pagando 35 dólares puede pagar fácilmente el doble, ¿no? Y tenemos miedo de cobrarle, porque estamos compitiendo en una carrera de ratas, como se dice, tratando de obtener un número mayor de turistas sin necesariamente estar pensando empresarialmente en cómo generar mayor beneficio y mayor utilidad. Lo mismo nos sucede como país, estamos tratando de acceder a mercados que no necesariamente son los más adecuados. El mismo turista que viene aquí y paga 35 dólares, se va al Perú y paga fácilmente el doble, se va a Chile y hace lo mismo. Entonces, creo que tenemos un mercado potencial mucho más interesante del que nosotros mismos hemos percibido. Pero ahí la diferencia es el producto, ¿no es cierto? Justamente, definitivamente es el producto. Ahí está el producto. Tenemos la materia prima adecuada, o mejor inclusive, pero no hemos sido capaces de generar productos, actividades y servicios, equipamientos que realmente sean, tengan consonancia con esa calidad del recurso. Creo que, y la apuesta que ha hecho justamente Costa Rica ha sido esa. Vamos a generar, vamos a aprovechar bien nuestra riqueza natural, pero vamos a poner servicios adecuados con una obligatoriedad de tener una certificación en el tema ambiental, una certificación en el tema de calidad, una exigencia para que el valor agregado, es decir, lo que produce la región, sea por lo menos el 40%, y entonces ahí sí se ha cambiado esa estructura de producción. Es eso justamente lo que nos falta, animarnos a aprovechar de manera adecuada esos recursos que tenemos. Justamente, y para eso necesitamos inversión, necesitamos políticas, necesitamos empezar a creer que realmente lo podemos conseguir. Estamos muy acostumbrados a ver ciertas matrices productivas y tratar de invertir lo poco que podemos en ese tipo de industrias. Sin embargo, cuando piensas lo que está sucediendo en Bolivia, es una muestra clara de lo que se podría ampliar, replicar y realmente